En términos generales, quiere decir que aprovecha una circunstancia muy especial porque desde inicio ese procedimiento que le imputan, o sea, el delito es un ejercicio indebido y lo hacen, yo diría que de una manera forzada, no apropiada, irregular, fabricando una supuesta licencia, y entonces, pues ese no es el fondo de ese tema de la estafa maestra. Cuando hablamos de la estafa maestra como contexto mediático, estamos hablando de una serie de mecanismos fraudulentos que se llevaron a cabo y se desplegaron para desviar el dinero, cuyos actos sí se materializaron. El desvío de recursos donde estuvieron involucrados una red o una estructura de poder. Tan están involucrados, porque no es un pasado, es algo que sigue vivo en cada uno de los expedientes, que hay confesiones testimoniales de cada uno de los involucrados, subsecretarios, oficial mayor, los demás operadores, ¿no? Recursos, estaban en recursos financieros, donde claramente establecieron todo lo que les instruían hacer. El propio exoficial mayor, en una supuesta declaración, bueno, no supuesta porque es oficial, establece que sí existió, que lo operó, está plenamente demostrado que existió este conjunto de actos que son del orden delictivo. Entonces, bueno, ella aprovecha una oportunidad ahora, pues, que se le brinda, porque la propia ilegalidad en su proceso, en lugar de haberlo hecho de una manera apropiada y hacerle la imputación de los delitos con toda una investigación formal, pues entonces le permite la salida, ¿no? Y yo creo que también ahí opera el desconocimiento del juez cuando no se plantea una teoría del caso fuerte en donde se explique no solamente el ejercicio indebido, sino cómo accionó, impulsó, propició, y retomar cada una de las declaraciones de los implicados, donde afirman modo, tiempo y circunstancia en que les instruyeron firmar. Lo mismo oficial mayor dijo que había una orden que ella le dio. O sea, están todos los elementos donde se puede soportar la asociación intencional para que entre toda esta red se pudiera desviar el recurso público. Yo pondría en la cabeza, por supuesto, al expresidente del país, y luego pondría abajo a los secretarios de presidencia, que después también el secretario de educación entonces, que se modificó, a los que manejaban la asociación de universidades, ¿no? La famosa ANUYES, y entonces podrías ahí ver estas actividades donde hay una orden, ¿no? Siguiendo la teoría de Roxy, ¿no? Del hombre de atrás, donde se presenta un esquema que no es novedoso, se venía haciendo años anteriores y se va perfeccionando. Y entonces en ese entorno, por ejemplo, retomar ese testimonio del señor que quiere un criterio de oportunidad para decirle, ¿y a usted quién instruyó? Ok, dice que le instruyó la exsecretaria, muy bien. ¿Qué sabe y a quién se le informaba aparte, ¿no? Y entonces está este entramado, y a partir del oficial mayor, que es el operador directo, opera con los directores de recursos financieros, de recursos materiales, ¿no? De informática, y en cada una de las áreas. Incluso hay contratos que no están en estas revisiones que hicimos, que tienen que ver con el recurso propio de la Secretaría de Participaciones Federales que le dan, y que también fueron desviados, ¿no? Entonces, esa red incluye a ciertos rectores de universidades, a ciertos directores, y ahí también tienen que ver seguramente los gobernadores de los estados, que a mí me llama mucho la atención que en su momento, cuando se enteran que hay desfalcos vinculados en sus dependencias, Sonora, Quintana Roo, Veracruz, San Luis Potosí, todos estos no dijeron nada y no presentan denuncia y no inician ningún procedimiento para pedirle a los funcionarios estatales de ellos rendir cuentas. Entonces, por supuesto que hay un mecanismo, por supuesto que hay un equipo cercano de colaboración. Hay subsecretarios mismos de la exsecretaria que confiesan pidiendo el criterio de oportunidad, que bueno, ellos sí firmaron 4, pero les falsificaron 8, por ejemplo. Entonces, ¿existió el mecanismo? Existió. ¿Se llevó a cabo? Se llevó. ¿Fabricaron proveedores? Fabricaron. El tema es por qué se va la justicia contra una persona. También señalan al exoficial mayor de gobernación, ¿no? Por supuesto al exsecretario en este contexto. Y claro que hay una red de alta corrupción en el país, ¿no? Es una pandilla sexenal
que en ese momento se sintió poderosa, que pensó inclusive que iba a trascender al siguiente sexenio, situación que no ocurrió. No, al inicio, cuando estaba yo, creo que era en 2013, en este momento, en una reunión que tuvimos, dijo, no, pues, ¿por qué están auditando acá? Mejor hay que auditar a otro lado. Y le dije, no, pues sí, nosotros podemos auditar donde consideremos. Todavía no teníamos, estábamos iniciando, y no teníamos el contexto de hacia dónde llegaba tan profunda la corrupción. Y entonces me dijo, ¿a poco vas también a auditar a Nuño? Y yo me quedé pensando, ¿y qué tendrá que ver Nuño aquí? Si Nuño era jefe de presidencia. Pero hoy lo traslado en aquí y ahora, y entonces veo la historia y digo, pues después se fue educación, y después y son de la generación, y tiene que ver con la asociación de universidades, y muchos rectores que me manifestaron que en la asociación en la NUYES les pedían apoyarlos, y bueno, cosas como esas que tienen que ver con cómo los obligaban y les decían, es que hay que ayudar al presidente, el presidente necesita dinero. Gobernadores que le decían, que digo, no te puedo decir que gobernadores porque me pidieron la fuente, ¿cómo se llama? Protección, y creo que tienen mucha razón. Pero imagínate, entonces ya era un modo consecuente, consistente para desviar los recursos. ¿Dónde están los secretarios? No, ahí se me olvida también, por supuesto, que están los secretarios de Hacienda en esa red, porque ¿quién daba la lana? ¿Cómo la pedían? ¿No? Pedían un dinero para algún recurso y llegaba. Pedían que faltaba dinero para comunicar y llegaba. Y en cambio, otros ejecutores de operación que requerían para programas sustanciales, pues no tenían un peso porque decían que no había dinero. Entonces, por supuesto que todos sabían. Hasta el último año, 2018, lo hicieron. Y en el 17 no solamente hicieron eso, aprovecharon con el sismo a fabricar contratos de disque mantenimiento, sismos, arreglos, computadoras. Saquearon las instituciones, ¿no? O sea, eso es algo. Entonces, te pueden decir eso como una justificación, pero los que han sido éticos que hablaron conmigo me dijeron sí. Venían, me dijeron esto, y la verdad, nosotros después ya no quisimos. A mí me llegó a ver, me llegó a ver el exoficial mayor de gobernación, y me dijo que era la orden, lo que pedía Márquez, y entonces, por supuesto que había. Y los tenían como la mafia, por zonas. Uno para el sur, uno para el centro, uno para el norte. Y había unos que pues no se tocaron, ¿no? Por cierto. Pero si observas quiénes fueron los gobiernos donde se tocaron, pues puedes ver cómo está la red, ¿no? del poder en este contexto. Usted mencionó quienes presentaron recursos de amparo en nombre de empresas fantasma. ¿Estas personas están identificadas? ¿Ustedes en la auditoría podían identificar quiénes estaban detrás? Claro, porque nosotros pedíamos parte de lo que obtuvimos fueron las actas constitutivas, sus registros bancarios, todos esos procedimientos. Que imagínate, si nosotros obtuvimos, que no podrían obtener estas unidades de inteligencia financiera y la propia fiscalía, que tienen mayor campo de aplicación de esos procedimientos forenses. Entonces puedes ver quiénes son las personas, en el SAT quienes firman, ni siquiera enteraban el IVA, ni siquiera enteraban sus impuestos. Y aparte de verlos, imagínate que a cada una de las personas le dijeras, ¿a ti quién te ordenó? ¿Quién era el proveedor que te tocaba? Y te diría quién era el proveedor, dónde lo veía. Son ciertos los hechos, se dio el desvío, se dio el mecanismo de corrupción, falta todo lo demás. Entonces ya pasaron 5 años. Es tan fácil como preguntar. Incluso en el caso de que Rosario Robles estuviera en la cárcel con delito probado, bien documentado, etc., ¿sería suficiente como para hacer justicia respecto a lo que se llama la estafa maestra, pero estos esquemas de desvío? Yo no creo que la cárcel sea como tal lo que uno espera en estos temas, sino la devolución del dinero. No, ni siquiera veamos los casos emblemáticos de gran corrupción, jamás se ha recuperado un peso de dinero. No hay. Entonces, lo ideal sería la recuperación del dinero. Y si no regresan el dinero, bueno, pues que si entonces estén en la cárcel. Ahorita hay personas que para mí yo les llamo chivos expiatorios, entre comillas, que sí participaron. Pero chivos porque son a los que decidieron meter y a los demás los salvan, ¿no? Esa justicia selectiva que tenemos en el país. Pero el ideal sería, hay un criterio de oportunidad, a ver, la lana. Primero, la lana, ¿no? Y segundo, a ver, platícanos qué pasó y entonces ya en su momento procesar lo oportuno, ya lo vemos. Pero no tenemos nada, ¿no? O sea, salen muy afortunados porque el primer operador, pues parece que a cambio de nada, ¿no? Les vendió saliva.
Pero sí ahí debe haber algún beneficio de alguien, ¿no? Y yo me lo imagino que es monetario, para que alguien no haga nada. Usted en sus entrevistas formales e informales con los actores de la trama, con los de honestos que mencionó, ellos ¿a quién apuntaban? ¿Hacia dónde apuntaban de esos esquemas? Pues toda la vida Sedato y Ceresol, de ahí venían. Ellos mismos buscaban, los mismos operadores. Iban el de recursos materiales, iba el oficial mayor, iba el de recursos financieros, iban Morones. Ellos entrevistaban, pues, si recuperan lo de los rectores, ellos mismos, el oficial mayor de Osorio, o sea, eran los operadores. Instruían también a través de ciertos gobernadores que había que apoyar y entonces había que contratar esto porque necesitaba apoyo el presidente y había que apoyarlo. Eso se lo dijeron a varios rectores, 2 o 3, ciertos gobernadores, ¿no? Entonces ya venía de arriba, ¿no? Entonces se recibían, se abrazaban, habían actos protocolarios. Hay un convenio con el Oriel, hay un convenio con Rosario, o sea, todo esto tiene que ver con... Y te digo, la pregunta es, ¿por qué empezaron con universidades? Entonces, ¿dónde se agrupaban las universidades? ¿Cómo estaban? ¿Qué les decían? Todo eso tiene mucho que ver. Todo es una historia que nadie ha querido realmente meterse a conocer o que conocen y callan, ¿no? Y la suma de complicidades, pues es natural porque mientras más implicados y más beneficios, entre todos cierran, pues cierran, se blindan, ¿no? Esto no debía llevar ni 6 meses de investigación. A cada uno que hubieran explicitado claramente su participación, cómo las ordenaron, cómo se llevaba a cabo, dónde iba el dinero, dónde firmaban, a quién se lo llevaban, quién le entregaba los contratos firmados al rector, cómo recibían el dinero, quién mandaba los contratos, quién los regresaba, qué hacían con el depósito cuando lo recibían las empresas. Uy, se hubieran hecho maravillas. Hacer las investigaciones, hacer las vinculaciones, hacer la confronta, validar la fiabilidad de las declaraciones, garantizar la credibilidad, buscar la evidencia, soportar el caso, hacer el mapa de vínculos, presentar los testimonios. Mira, si quisieran lo hacen. ¿Por qué? Porque las personas prefieren decir la verdad a estar en la cárcel.